Hola, aventureros del extremo sur. Si te intriga saber si es posible recorrer la Antártida de punta a punta sin morir en el intento, dale like, suscríbete y síguenos para acompañarnos en esta exploración épica. Recorrer la Antártida de punta a punta, en el sentido más estricto y geográfico de la palabra, es una de las empresas humanas más demandantes y peligrosas que existen. El vasto continente blanco, más grande que Europa y casi el doble del tamaño de Australia, no es solo un desierto helado. Es un laboratorio de extremos que combina temperaturas letalmente bajas, vientos catabáticos huracanados y una geografía implacable de hielo móvil y grietas ocultas. La pregunta de si es posible completar tal travesía sin morir en el intento no se responde con un simple sí o no. Requiere un análisis profundo de la logística, la resistencia humana y el avance tecnológico que ha transformado la exploración polar de un suicidio heroico a una hazaña de planificación meticulosa. La definición de punta a punta es el primer desafío. Si se considera la travesía más larga posible, que atraviesa el continente desde una costa a otra, se habla de un recorrido que supera los 2.500 kilómetros, dependiendo del punto exacto de inicio y finalización. Históricamente, la ruta más icónica y buscada ha sido la travesía desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross, pasando por el polo sur geográfico, una distancia que ha obsesionado a exploradores desde la época de Ernest Shackleton y Roald Amundsen. Este trayecto, si bien técnicamente no es de punta a punta, en el sentido de cruzar el diámetro más largo, sí abarca la esencia de la dificultad continental, la elevación gradual hasta la meseta polar a más de 3.000 metros de altitud, el punto de mayor frío y aislamiento. La posibilidad de supervivencia en esta empresa depende de la mitigación de 3 amenazas existenciales principales: el frío, el viento y el terreno. El frío es el enemigo más obvio y omnipresente. La Antártida ostenta el récord de la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra, menos 89,2 grados Celsius en la estación Vostok. Aunque las travesías suelen realizarse durante el verano austral, de noviembre a enero, las temperaturas siguen rondando los menos 30 o menos 40 grados Celsius en la meseta polar. A estas temperaturas, la exposición de la piel durante solo unos pocos minutos puede causar congelación grave. La respiración constante de aire tan frío daña los pulmones, y el cuerpo humano quema calorías a un ritmo voraz simplemente para mantener su temperatura central, un desafío metabólico continuo. Para contrarrestar esto, la supervivencia requiere un sistema de vestimenta en capas que debe ser constantemente ajustado a la actividad, un refugio térmico de altísima eficiencia y, crucialmente, la capacidad de generar y transportar miles de calorías de combustible diariamente, ya sea a través de la comida o del combustible para cocinar y derretir el hielo. El viento es el amplificador letal del frío. Los vientos catabáticos, que son masas de aire denso y frío, que se precipitan desde la elevada meseta interior hacia las costas, pueden alcanzar velocidades de 250 o incluso 300 km por hora. Estos vientos aumentan drásticamente la sensación térmica, haciendo que menos 40 grados se sientan como menos 70. Un explorador expuesto a tales vientos sin refugio adecuado corre el riesgo de morir de hipotermia en cuestión de 1 hora o menos. La estrategia de supervivencia moderna implica la capacidad de detenerse inmediatamente y montar un campamento fortificado, a menudo con tiendas de alta resistencia que pueden soportar las presiones extremas del viento. La navegación y el progreso se vuelven imposibles bajo estas condiciones, obligando a los exploradores a pasar días e incluso una semana esperando que las condiciones amainen. El terreno es el desafío logístico más sutil pero letal. La Antártida no es una superficie sólida, es una capa de hielo que se mueve y se deforma, especialmente en las zonas de alimentación de los glaciares y en las grandes barreras de hielo flotantes. Estas áreas están plagadas de grietas, crevases, aberturas ocultas y a menudo cubiertas por puentes de nieve traicioneros que pueden colapsar sin previo aviso. Una caída en una grieta no solo significa la muerte por la caída o la congelación, sino que a menudo imposibilita el rescate. Las travesías que evitan la asistencia de vehículos requieren que el explorador arrastre todo su equipo y suministros en un trineo, pulka.
enfrentándose a un terreno que a menudo es sastrugi, que son crestas de nieve dura esculpidas por el viento que dificultan y frenan el avance, desgastando la fuerza física y mental. Históricamente, la travesía total fue un desafío que cobró vidas. La trágica expedición de Robert Falcon Scott a principios del siglo XX es un testimonio del fracaso ante la inmensidad del continente. Sin embargo, los avances tecnológicos y logísticos han transformado esta posibilidad. Hoy en día, la respuesta a la posibilidad de supervivencia es sí, pero con una serie de requisitos logísticos draconianos. Logística y tecnología de supervivencia. 1. El respaldo aéreo. Las travesías modernas de gran envergadura ya no son apuestas de vida o muerte como en la era heroica. Están respaldadas por un sistema de rescate sofisticado. Los exploradores llevan dispositivos de comunicación satelital, como teléfonos satelitales y rastreadores GPS de emergencia, que les permiten contactar con bases de apoyo en tierra o con servicios aéreos especializados en rescates polares. Saber que la ayuda puede llegar, aunque tarde varios días, debido al clima y la distancia, es un factor psicológico y de seguridad fundamental. 2. La nutrición y el combustible. El cuerpo de un explorador en la Antártida requiere entre 5.000 y 8.000 calorías diarias, dependiendo de la actividad y la temperatura, el equivalente a 3 o 4 dietas normales. La planificación de la comida debe ser meticulosa, con alimentos liofilizados, grasas concentradas, aceites y mantequilla, y carbohidratos de alto rendimiento. Además, la supervivencia es imposible sin combustible para derretir el hielo y cocinar. El 95% de las actividades logísticas de supervivencia se centran en el manejo de la energía calórica para el cuerpo y energía de combustible para el refugio. La escasez de cualquiera de estos elementos es una sentencia de muerte lenta. 3. La navegación precisa. La Antártida es un páramo blanco, donde la visibilidad puede reducirse a cero en los llamados whiteouts, blanqueos. Los exploradores modernos dependen de dispositivos GPS de alta precisión y brújulas solares para mantener el rumbo, a menudo siguiendo líneas invisibles de coordenadas. Un error de navegación, especialmente en la meseta polar, puede añadir cientos de kilómetros a la travesía, agotando las reservas. El cruce de grietas se gestiona hoy en día mediante el uso de radares de penetración terrestre o mediante el avance por etapas, con un explorador atado a una cuerda para sondear la nieve en busca de vacíos ocultos. El hito que demostró la posibilidad de la travesía solitaria y sin asistencia se logró en los años 2018 y 2019. Dos hombres, el estadounidense Colin O'Brady y el británico Lewis Rudd, completaron de forma simultánea, aunque por separado, el cruce de la Antártida. Su ruta cubrió aproximadamente 1.500 kilómetros, desde la barrera de hielo de Ross hasta la de Rhone, a través del Polo Sur. Estamos a mitad de este viaje por los glaciares más remotos. Si te sorprende cada dato sobre la logística y los riesgos de la Antártida, recuerda darle like, suscribirte y síguenos para seguir descubriendo más. El factor de sin morir en el intento se valida en el hecho de que esta travesía fue no asistida, sin reabastecimiento de alimentos o equipo, y en solitario, sin la ayuda de otros humanos. Ambos exploradores tiraron de trineos que pesaban inicialmente alrededor de 170 kilogramos, llevando la carga equivalente a 80 días de alimentos y combustible. La supervivencia en este contexto dependió enteramente de la preparación física, la planificación minuciosa y la fuerza mental para soportar el aislamiento extremo, el dolor físico y la monotonía aplastante del paisaje blanco. A menudo subestimado, el factor mental es tan crucial como la tecnología y el frío. El aislamiento en la Antártida es absoluto. La monotonía del paisaje blanco, donde no hay puntos de referencia visuales más allá del horizonte sin fin, puede inducir un estado de agotamiento sensorial y depresión. La supervivencia requiere una disciplina mental inquebrantable. La rutina diaria, el control constante de los equipos y del estado físico, y la capacidad de soportar la soledad durante semanas, a menudo hablando solo o concentrándose en el próximo paso, el siguiente sorbo de agua caliente o la siguiente comida. La voluntad de hierro y la capacidad de automotivación
son, en la Antártida, la diferencia entre la vida y la muerte. Una verdadera travesía de punta a punta, en el sentido más amplio, implicaría un recorrido desde el Cabo Adare, en el Mar de Ross, hasta algún punto opuesto en la costa del Mar de Weddell. Una distancia que podría superar los 3.000 kilómetros si se incluyen los meandros necesarios para evitar las zonas más peligrosas. Ninguna ruta de esa magnitud ha sido completada en solitario y sin asistencia. Las travesías más largas hasta la fecha, como la realizada por el noruego Børge Ousland en 1996, que cruzó el continente desde la costa hasta la costa, del Cabo Noruega a la barrera de hielo de Ross, pasando por el Polo Sur, demostraron que la travesía total es posible, pero se basó en una estrategia de arrastre y navegación increíblemente hábil. El desafío de la Antártida se reduce a una ecuación brutal: distancia versus peso. Cuanto más larga sea la distancia, más comida y combustible se necesita. Cuanto más peso se arrastre, más lenta será la marcha, y mayor será el riesgo de lesiones por esfuerzo y el consumo calórico diario. La travesía sin asistencia se convierte en una carrera de obstáculos contra el agotamiento de recursos. Superar los 2.500 kilómetros sin reabastecimiento en la Antártida representa el límite actual de lo que el cuerpo humano, incluso con la mejor tecnología, puede arrastrar y consumir. En conclusión, la posibilidad de recorrer la Antártida de punta a punta sin morir en el intento ha pasado de ser una pregunta de exploración a una de logística y gestión del riesgo. Es posible hoy en día para atletas de élite, con una planificación militarizada y la infraestructura de rescate adecuada. La verdadera hazaña contemporánea no reside en el cruce físico per se, que ya se ha demostrado, sino en la reducción del riesgo a un nivel aceptable. La Antártida sigue siendo un continente que no perdona errores. El más mínimo fallo en el equipo, un error de juicio en el clima o una caída en una grieta oculta, incluso con la mejor preparación, puede resultar rápidamente fatal. El costo de la supervivencia es la precisión obsesiva y el respeto absoluto por las leyes implacables del continente helado. La travesía es posible, sí, pero siempre se realiza con la muerte al hombro, como una compañera constante que solo espera una oportunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía antártica. Antes de despedirnos, dale like, suscríbete y síguenos para no perderte nuestro próximo desafío geográfico.